Yo presento. Tú presentas. Sale. Hola amigos, hoy otra vez aquí con el gusto de acompañarnos desde Somos Live, desde Diario Judío. Hoy, primero con Sara, primero las chicas guapas, ya sabemos. Hoy no vamos a hablar del novio de Israel, se los prometo, a menos que ella nos los quiera confesar, ¿sí? Pero sí vamos a hablar de seguros y de otras cosas. Tenemos hoy a alguien que, aparte de colaborador de Diario Judío, es todo un experto para todos aquellos que siempre han pensado decir, chin, ¿por qué me pagó tan poquito la compañía de seguros? ¿Qué podía haber hecho? ¿Qué pasó con mi edificio, mi departamento, mi casa en el temblor? Hoy tenemos a Manuel Gallardo. Él es de una empresa que se llama Gallup. Así como lo ven, joven, tiene 20 años de experiencia en la empresa y se dedica exactamente a eso, a ayudar a la gente. Bueno, platícanos a qué te dedicas, ¿para qué lo digo yo? Si para eso te traemos, ¿no? O sea, muchas gracias, Isaac. Buenas tardes a todo el auditorio de ustedes. Sara, gracias. Gracias por venir. ¿Qué hacemos? Nos dedicamos a reclamar seguros, Isaac. Como ya nos conoces, efectivamente estamos aliados con el asegurado que ha iniciado una reclamación o que tiene una póliza y necesita tener certeza si las coberturas, las sumas aseguradas, los términos y condiciones son los necesarios y los correctos para él y para su empresa. Eso es lo que hacemos en Galvo, Isaac. Primero revisar y checarlo, es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Correcto, mira, ese es un proceso que se llama auditoría de pólizas. Es un proyecto que tenemos apenas con él como 10 años, porque durante los primeros 10 años de vida de Galvo nos dimos cuenta que al momento de reclamar te encuentras con que las pólizas son deficientes, con que tienen omisiones, con que carecen de coberturas, inclusive lo más relevante es carecen de sumas aseguradas suficientes y al momento del siniestro no te alcanza la indemnización con lo que tienes de suma asegurada o no tienes las coberturas que tú necesitas y de ahí surgió la necesidad de apoyar al empresario para que pueda revisar a través de nuestros procesos que ya están probados que sus pólizas cuentan con las coberturas, sumas aseguradas, términos y condiciones que necesitas al momento del siniestro. Te voy a poner en problemas en este momento. Yo normalmente si voy a comprar un seguro, o la gente normalmente cuando va a comprar un seguro, le habla a su agente de confianza, al asegurador, y le dice, recomiéndame, dime, tú ponme. Y siempre le ponemos la condición de que sea muy bueno y muy barato. O sea, siempre queremos barato, bueno y que siempre nos sirva. Y el agente, por vendernos, nos va a vender la mayor parte, yo supongo, y he de confiar que si es tu agente de seguros y de confianza, te va a vender algo bueno. Estoy en lo correcto, ¿por qué tendría yo que revisarlo? Me está vendiendo y me conoce y sabe lo que yo estoy haciendo y mis necesidades. Eso que tú dices es bien importante, porque eso es lo que tú te vas a encontrar en el sector, en el mercado, con tus amigos, con tus parientes, con tus vecinos. Cuando hablen de seguros, la persona de confianza es el agente de seguros. Pero no olvidemos que el agente de seguros, su expertise, su capacitación, toda su trayectoria ha sido en la venta de los seguros. Nuestra expertise como firma especializada ha sido en la reclamación de los siniestros y es cuando nos damos cuenta de las oportunidades de mejora que tienen las pólizas. Por eso es que nosotros logramos identificar con otra visión aquellas necesidades que como asegurado tú tienes. Pensando en caso de un siniestro, en caso de algún problema, que me vaya mejor. Más que ir en contra del agente de seguros, vas en apoyo a él también. Es correcto. El agente de seguros que se capacita, el agente de seguros que está constantemente yendo a cursos, ese es el mejor aliado de un asegurado. Yo recomiendo que busquen siempre a los agentes de seguros que te das cuenta que están en constante capacitación, les dan muchos cursos a ellos, muchos congresos, y aquel que está atento a eso siempre va a tener una solución para tus necesidades o una solución para tu problema. Entonces, tu mejor aliado es el agente de seguros porque Galvo no vende pólizas de seguros. Nosotros no intermediamos con pólizas. Nosotros estamos totalmente... ¿Y me vas a recomendar una póliza? Te voy a recomendar coberturas, pero tú vas a tener que buscarte un agente de seguros que la coloque con una compañía que tenga ese tipo de servicio. Perfecto. Pero, por ejemplo, el empresario o la persona te puede buscar antes de adquirir la póliza, aunque ustedes no recomienden, para que les den como una guía que tengan que ver con su agente. Totalmente. Uno de los servicios que nosotros también ofrecemos es menos socorrido, vamos a llamarle así, pero también lo hacemos es
diseñar pólizas. Cuando tú vas a generar una empresa o vas a construir una edificación, vas a amueblar un edificio, vas a instalar una fábrica, por ponerte un ejemplo, y nunca has tenido póliza en esa empresa, lo que nosotros hacemos es diseñar la póliza que tú vas a necesitar. Eso es más poco probable porque encontrar una empresa de reciente creación es más difícil que encontrar una que ya está asegurada y que tiene póliza. Pero muchas veces puede tener una póliza hasta obsoleta, hasta que nada más se la van vendiendo y ya se la vendió el agente y ahí se sigue como que esto y ni siquiera ven las necesidades de lo que ha crecido, o me equivoco, porque muchas veces, y también por error del cliente, o sea, llega el cliente, tú compras una póliza de seguros, tu empresa va creciendo y cuando te habla el agente y te dice, te renuevo tu póliza, sí, renuévala, ya no incluiste todo el crecimiento, o sea, ¿estoy en lo correcto? Eso que acabas de decir, vieras qué importante es y vieras qué común es, Isaac. Cuando las empresas renuevan o cuando las personas renuevan pólizas, generalmente las renuevan en las mismas condiciones y en la mayoría de las ocasiones que nos ha tocado un siniestro con pólizas renovadas sucesivamente durante años, te das cuenta que vienen arrastrando deficiencias desde hace mucho tiempo y la persona encargada en la empresa de renovar las pólizas o de contratarlas, lo que hace es, apoyado en la confianza de su agente de seguro, le dice, renuévamela igual y solamente súbele un 10%, un 5%, y no a veces. Cuando bien les va, tratan de seguir a la inflación, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando el error lo traes de origen, aunque tú la incrementes un 5, un 10%, vas a traer el error arrastrándolo y al momento del siniestro vas a tener un problema muy serio de falta de indemnización total. Ahorita hablaré. Bueno, me surgió la duda de, por ejemplo, en el caso del terremoto que hubo, ¿no? El 19 de septiembre, ¿tuvieron casos que llegaron ustedes en auditoría de pólizas? Fíjate. Que tuvieran como estas deficiencias. No, porque cuando ocurre el terremoto, lo que nos llega a nuestra oficina son casos para reclamar. A ese momento ya no podías auditar una póliza para ver si tenía la cobertura de terremoto, si la tenía correctamente contratada, si las pérdidas consecuenciales para terremoto las tenía, porque una vez que ocurre el siniestro tú ya no puedes modificar ninguna cláusula, Sara. Es bien importante eso. Cuando tienes un siniestro, tú ya no puedes corregir, ni modificar, ni mejorar la póliza. Vas a tener que reclamar con lo que tú tienes en el texto de ella. Por eso es muy importante que antes de los siniestros tengas la oportunidad de auditarla con procesos que ya son probados por nosotros, que estamos en proceso de certificación, y eso te garantiza que al momento de un siniestro tú recibes una indemnización total de tus coberturas. Dime algo, ¿qué pólizas recomiendas? O sea, a una persona normal o una empresa, ¿cuáles serían las pólizas básicas? Porque hoy en día te encuentras, antes de hablar de los siniestros, que ahorita entraremos, pero vamos a esperar el corte para entrar de lleno con todos los siniestros. ¿Qué pólizas recomendarías? ¿Vida, médico, gastos médicos menores, mayores? Oye, hay gastos médicos hasta si te lastimas de la mano derecha o si de la izquierda. Robo. Luego te dicen que las de robo ni sirve porque como tienes que tener todos los papeles en regla, entonces, ¿qué recomendarías primero? Vámonos a dividirlas en las pólizas patrimoniales y en las pólizas de coberturas personales. Cuando tú hablas de protección del patrimonio, vamos a identificar siempre 3 tipos de empresas: las industriales, las comerciales y las de servicios. En las industriales, tú te vas a encontrar que puedes asegurar el edificio, materia prima, producto en proceso, producto terminado, maquinaria y equipo, y mercancías. O sea, todo eso. Todo eso puedes amparar en una póliza de características industriales. ¿Cuál es la diferencia con la póliza para el comercio? Que en la póliza para el comercio también vas a tener un edificio, pero ahí no existen las materias primas, ni producto en proceso, ni producto terminado, solamente las mercancías. Y en la de servicios, cuando eres una empresa prestadora de servicios, te vas a encontrar que también tienes cobertura para edificio, pero ahí ya no existen ni mercancías, ni materia prima, ni producto en proceso, sino que existe mobiliario y equipo con el que tú das ese servicio. Entonces, identificando eso, vas a perfectamente a establecer qué contra qué, por cuánto
quién y en qué términos y condiciones vas a asegurar, Isaac. Eso es bien importante. O sea, tener todos esos puntos como tal para eso. Eso en la parte comercial, industrial y personal. En la parte personal no tenemos un parámetro. Cuando tú hablas de pólizas de gastos médicos mayores, que son muy útiles, la verdad, todo lo que es el sistema de aseguramiento, nosotros somos, aunque no vendemos pólizas, obviamente lo recomendamos porque tener una póliza es el mejor aliado en momentos de siniestro. Claro. El costo-beneficio entre lo que tú pagas de prima contra lo que recibes de las aseguradoras. Bueno, depende de la prima. Por más cara que sea la prima, Está bien. por más cara que sea. Seguimos hablando de seguros, sí. Está bien. Hay de primas a primas, Está bien. pero al final todas tienen un costo-beneficio muy impactante. ¿Por qué? Porque lo que tú pagas son cuotas al millar. Claro. Y por cada peso, por cada 1,000 pesos, tú recibes de las aseguradoras millones de pesos en caso de siniestro o cuando las necesitas. Eso me gustaría, eso de millones de pesos me gustaría cuando la necesite. Es que cuando es bien sencillo, si tú dices pago una cuota de 5 al millar, significa que pagaste 5,000 pesos por cada millón de suma asegurada. Y cuando tienes un siniestro, te puedes acabar el millón de la suma asegurada. Claro. Entonces, definitivamente es el mejor pero aliado. normalmente las compañías van a tratar de que no te lo acabes o de tratar de pagarte lo menos posible. O sea, la idea de las compañías es pagarte lo menos posible. ¿O existe alguna compañía realmente que lo que busque es no te preocupes, yo te cubro todo, yo hago todo lo posible para que tú estés bien? ¿O las compañías normalmente de seguros me van a odiar, todos mis cuates de seguros? La compañía busca en algún momento realmente beneficiar al cliente. Mira, hay un mito que quiero aprovechar el foro Sí. para, desde mi punto de vista, decirles no es así. La compañía de seguros, Sara, te va a pagar todo, siempre y cuando tú tengas una póliza correcta y hagas una reclamación correcta. Si tú no haces esas dos cosas bien, entonces la compañía no puede pagarte completo. ¿No puede o no quiere? No puede, porque no perdamos de vista que está sujeta a una normatividad. No perdamos de vista que tu prima, la tuya, la prima de dinero, no la prima Sí, mi prima, a mis primas hay 2, 3 que conozco. Bueno, las primas de todos. Esas te las podemos regalar, las podemos hacer. Las primas que todos pagan es para pagar los siniestros. Sí. Y si los siniestros se salen de control, se salen de contexto, entonces no van a alcanzar las primas de la mutualidad. Pero ¿cómo hace uno una reclamación correcta? O sea, ¿cómo sabe uno? Bueno. Si te acuerdas, ahorita te dije, al momento de contratar tú vas a identificar qué, contra qué y por cuánto, en qué términos y condiciones y quién lo va a asegurar. Esas son las 5 reglas básicas para contratar correctamente. Y para reclamar, tú tienes que identificar el daño, la cuantificación del daño. Tienes que identificarlo primero, después cuantificarlo, reclamarlo, conciliarlo y ajustarlo. Cuando tú haces esas 5 fases correctamente, significa que ya bailamos, nomás con los puros términos ya bailamos. Exacto. O sea, sí, está, sí. O sea, ya por eso mejor te llamamos, porque ya con los 5 términos, o sea, me sonó el examen de derecho de mi hijo del otro día, o sea, apréndete todo el derecho de todo. Digo, ustedes que son abogados, pero venía ahí y decía, a ver, apréndete cuáles son las leyes, la jurisdicción, el patrimonio, yo le decía, qué bueno que no estudié derecho, porque eso aprendérselo de memoria. Fíjate, en materia de seguros es bien fácil. Tus 10 dedos de la mano. Con eso completas el ciclo. Sí, no tengo 5. Bueno, no ocupas más que saber 10 puntos importantísimos. A ver, nos aprendamos el decálogo. No se te olvida, ahí te va. Primero, acuérdate que para que te pague la compañía tienes que contratar correctamente. Y para contratar correctamente tienes que identificar qué, contra qué y por cuánto. Contratar, ¿qué? Pero eso es un mismo punto. Ya son 3 puntos, son 4 puntos. ¿Qué? ¿Contra qué? ¿Por cuánto? ¿Qué? ¿Contra qué? ¿Y por cuánto? ¿Quién tiene el interés asegurable? Sí. ¿Quién lo va a contratar? ¿Quién lo va a cubrir? ¿Y en qué términos y condiciones? Aquí viene que el deducible, coaseguro, proporción indemnizable y muchas otras reglas. No se va a decir que o sea, me quedé en el sexto. Bueno, pero no importa, o sea, ya quedamos que hay. Primero hay que saber qué contratar. ¿Sí? ¿Qué? ¿Contra qué? ¿Contra qué? O sea, ¿qué puede ser? Si lógicamente no voy a contratar por ahí, había una compañía de seguros que te decía, contrata lo que vas a necesitar, nunca le va a caer un dinosaurio a tu coche. Bueno. O había una caricatura, yo me acuerdo ahí del Pato Lucas, creo que era, o de Porky, ¿no te acuerdas que era?
le pasaba y decía, ya me va a pagar el seguro. No, le faltó que pasara una cebra. Faltó que caiga. Pasaba todo, ¿no? Siempre había como que esa clausulita menor, ¿verdad? Correcto. Entonces, bien saber de todo eso. Ve, aquí vamos a dejar porque vamos a entrar a ese tema espinoso de queremos reclamar, pero cómo lograr que esa compañía de seguros que te dice, hijo, fíjate que estas toallas que venían en que te volaste del hospital no estaban aseguradas, o como sí, pero lo hagamos después del corte. Sí, okay, entonces perfecto. Ahorita vamos a un corte y regresamos. Y ahora que ya todo se ha perdido, nada tiene sentido, sé que ya no piensas en mí. Y ahora que lo nuestro es tan pequeño, que solo son recuerdos, permanecen vivos en mí. Y ahora que tu nombre me ha ayudado a ser poeta, reflejando la alegría, reflejando tanta pena. Y es que ahora que ya sé cómo vivir, cuento esta historia que huele a ti. Quiero que te quedes frente a mí, recuerde esos momentos que un día te hicieron feliz. Quiero que te quedes mi amistad, calor de aquellos besos, ya te hicieron volar. Recuerda bien aquellas noches que decía que nunca me dejaría, que barato es prometerlo, sé, pero si algún día sientes arrepentimiento, tú no sufras que por eso estas letras pude componer. Y ahora que tu nombre me ha ayudado a ser poeta, reflejando la alegría, reflejando tanta pena, que ya sé cómo vivir, cuento esta historia que quiero que te quedes frente a mí, recuerde esos momentos que un día te hicieron feliz. Quiero que te quedes mi amistad, calor de aquellos besos, ya te hicieron volar. Y sigue así, no pierdas nunca tu camino. Ese no era tu destino, no era estando junto a mí, no. Y ahora que ya sé cómo vivir, cuento esta historia que huele a ti. Huele a ti, quiero que te quedes frente a mí. Ay, 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 ay. Recuerda esos momentos que un día te hicieron volar. Y estuvimos escuchando a Poeta por ti de Seba Benítez. Ok. Estábamos hablando de pues todas estas dudas y miles de dudas en los 6 dedos que me quedaron y no 10. No, ahorita van a completarlo.
Entonces, y decías que hay más dudas que ¿no? Que certezas un poco en todos los casos de seguros. Es que en materia de seguros hay muchísimas dudas, muchísimas inquietudes de los usuarios, porque cada situación les genera mucha incertidumbre porque no son expertos, entonces tienen muchas dudas, muchas de ellas se quedan sin respuestas cuando no llegan a la persona correcta o al especialista adecuado, y es lo que estamos tratando en este programa, por lo menos con ustedes, compartirles algunas de las situaciones más comunes que son del usuario. Y bueno, a mí sí me gustaría hablar de terremotos, porque a muchos... todavía lo tenemos hace un año, todavía lo tenemos, y todavía siguen varios litigios, varios problemas, porque es de esos problemas ahí... creo que algunos hasta ni factura tenían de la casa, pero bueno. Y reclamaciones, sí, porque también puedes perder como estos papeles, ¿no? Todo lo que te pide el seguro para reclamar. Bueno, la primera pregunta sería, digamos, si yo tengo un seguro de terremoto, sí, y tengo asegurada mi casa, ¿debo tener los papeles en mi casa o los debo tener en otro lado? Porque si se cae la casa, pues ya no tengo los papeles. Correcto. O sea, supongo que el asegurador lo tiene, pero si me dice, oye, ¿tienes los papeles? Entonces, ¿qué se debe hacer? Primero en casa, en un caso así. ¿Dónde debes de tener los papeles de un seguro de tu casa, de tu departamento, de tu edificio, de tu propiedad? Ok, hablemos de la póliza. La póliza, al ser un instrumento que te pueden emitir un duplicado, no importa si el documento físico que te entregaron se extravía. Perfecto. Tú solicitas a la aseguradora que te emita un duplicado, y en materia de seguros perfectamente funciona tener un duplicado de tu póliza, inclusive tener una copia que la cotejan contra la que está en la aseguradora con los términos y condiciones que están establecidos. Perfecto. Y no se necesita que tú resguardes como si fuera la factura de tu automóvil hace 10 años que tenías que tenerla contigo, si no nadie creía que eras el dueño. En materia de seguros no necesitas resguardar la póliza, y si se te pierde, si se te rompe, si se incendia, no va a pasar nada, te van a indemnizar igual. Las escrituras. Tampoco. Digo, porque también tienes que tener las escrituras supuestamente de la casa. Entonces, ¿las tienes que tener en tu casa o las tiene el notario o las metes en otro lado? Hay una ventaja en materia de escrituras. Cuando hablamos de escrituras de bienes inmuebles, tú vas a poder encontrarlas o en el registro público, o con el notario, o en la dirección de notarías. Hay varios archivos públicos donde esas copias de las escrituras se encuentran. Así que si llegas a perder las tuyas, las originales, el testimonio primero que te dio el notario, no pasa nada. Para que puedas reclamar un seguro, perfectamente puedes acreditar la propiedad. Aunque no te acuerdes ni siquiera del notario, o el notario ya cerró o no exista, también lo puedes hacer. No, digo, muchas veces compras un departamento, una casa 20 años atrás y de repente pues viene el terremoto, pero a lo mejor lo compraste hace 30, 40. Correcto, ahí lo que tú haces es buscar un duplicado, pedir una copia certificada en el registro público de la propiedad al que corresponde el inmueble ese, ahí no hay pierde. Lo que sí es importante es que lo hayas checado, que primero que esté registrado en el registro público de la propiedad, porque si no, ahí sí ya te molaste. Ahí, ahí puedes tener un problema para acreditar tu interés. Las compañías te exigen que tú tengas un interés. Hoy en día está muy... lo han ejercido mucho, lo han invocado mucho las aseguradoras, que les demuestres ser el propietario. Aunque para efectos del seguro no es tan estricto, porque no es lo mismo tener un interés como propietario que tener un interés económico. Son conceptos que dan para otra plática en otro programa tuyo, pero que... Cordialmente invitado, tú nos dices. Gracias. Pero siempre cuando venga Sara y María. Excelente. Pero a partir de que las compañías te exigen que seas el propietario, es importante que cuentes con esos documentos. Oye, voy a verme muy grave. ¿Qué pasa si el propietario falleció? Digamos, en el mismo terremoto, en el mismo accidente, o había fallecido tiempo atrás y en tu vida se te ocurrió hacer todo. Ya te metiste en problemas. No va a pasar nada, porque ese derecho que tenía el propietario, el asegurado, de recibir una indemnización, pasa a sus herederos. Entonces, pensemos que se dañó el edificio, que desafortunadamente fallece el propietario, y la indemnización, dicen, ¿a quién se la damos? Pues la aseguradora se la va a asignar a sus herederos, ya sea que tenga un testamento o que haya fallecido. Está intestado. Correcto. Si está intestado, tampoco le van a limitar a decirle, no te lo podemos dar. Digo, estoy suponiendo casos, no te lo puedo dar porque no, me tienes que comprobar que alguna cosa. No va a pasar nada. La compañía va a indemnizar al heredero, al legatario, al
o al intestado, a la junta de herederos, al albacea. Ellos se va a definir quién va a recibir la indemnización en nombre de la sucesión, sin problema. Siguiente ahí, digamos, entrando sin dudas rápidas. Yo veo un edificio. ¿Tengo que tener asegurado mi departamento o el edificio tiene que estar asegurado? ¿Cuál de las dos situaciones es? Ahora, si yo no soy dueño del departamento, lo tengo que asegurar, digamos, son dos casos diferentes. Uno es, si está asegurado el edificio, yo no me tengo que preocupar. En caso de que se caiga, se dañe o de esto, porque estamos hablando, se cae, pero hubo muchos edificios que se dañaron y se agrietaron y se pueden seguir utilizando, pero hay que pagar reparaciones. Entonces, uno, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del edificio? ¿O yo como condominio, si es mi departamento? ¿O yo como quien renta, tengo que tenerlo asegurado? ¿O si rento, tengo que pedirle un seguro a la persona? O sea, ¿qué sucede? Ok, vamos a hablar... Ya te lo puse así medio largas. Eran como tus 10 puntos convertidos en 5. Pero fíjate, ese fue un tema, Isaac, muy común, con muchísimas dudas después del terremoto. Muchas personas se acercaron a nosotros. ¿Qué hacemos? Tenemos que dividir en dos. El daño a mi patrimonio, la parte que me corresponde del departamento. Vamos a hablar de un edificio de departamentos, donde yo soy el propietario de estas paredes y además de una parte común en ese edificio. ¿Qué hago? Aseguro mi departamento y las partes comunes, pues obviamente no las aseguro, pero para eso algunas administraciones de edificios les piden a los que habitan en él que entre todos cooperen para que dentro de los gastos de mantenimiento y administración se contrate una póliza que ampare los daños para esas áreas comunes, para esas estructuras comunes. Pensemos que no existe la póliza para el área común y nomás está tu cobertura de tu edificio, de tu departamento, viene el sismo y a tu departamento aparentemente no le pasa nada, pero se daña la estructura del edificio. Y eso te impide que tú accedas a él. ¿Qué va a pasar? Que el daño del sismo no impactó directamente a tu parte que te toca, a tus muros, a tu techo, a tu piso. No se le ven daños aparentemente, pero está dañada una estructura que impide que accedas a él. ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo debe de reparar? ¿Quién debería de pagar? Tu aseguradora no va a pagar por esa reparación porque no es el bien cubierto. Claro. Acuérdate que te dije, ¿qué contra qué? El qué es tu departamento. Contra daños en algo que no sea tu departamento no te lo va a pagar la aseguradora. Claro. Entonces, esto resuelve la duda de muchas personas. ¿Quién me debe de pagar? ¿Quién debe reparar? No sé quién deba de reparar. Seguramente van a tener que reunirse los propietarios de todos los departamentos y hacer algo para repararlo, pero tu aseguradora no te va a pagar. Lo que quiero es dejar claro que no hay forma de que tu compañía de seguros indemnice esos daños. Aunque yo no puedo utilizar mi departamento, aunque mi departamento quedó totalmente inutilizado. Aunque tu departamento haya quedado totalmente inutilizado, pero no tiene un daño en la parte que te corresponde en esos metros cuadrados, y el daño se refleja en un área común que impide el acceso a él, ya vale. Ya. ¿Pero existe alguna póliza que me pudiera cubrir cuando yo estoy haciendo esa póliza? ¿Para algo así? Es lo que les digo, se estila mucho que cuando tú aseguras tu parte que te corresponde, además la administración del edificio, la administración del complejo habitacional, tiene otra póliza que cubre daño directo, que cubre a esa estructura, a esas partes proporcionales, a esas partes indivisibles, las cubre contra daños. Y con esas pólizas podemos perfectamente pedir la indemnización de esos daños. Pero si todos los condóminos nos llevamos mal y nadie se pone de acuerdo, pero yo quiero lograr tener como esa cobertura, ¿hay alguna manera? Tendrías que pagar tú sola la póliza que le corresponde a las partes del edificio, las partes comunes del edificio, y eso te garantizaría que tendrías protección en el edificio y tu departamento. Pero si no te pones de acuerdo con lo demás, te va a salir muy caro. Va a salirte muy costoso a ti sola. Y al revés, digamos que aseguro el edificio. Tengo que asegurar mi departamento. Si aseguro el edificio, si nos ponemos de acuerdo los condóminos y aseguro el edificio, tengo que asegurar mi departamento en particular. Ok. Si entre todos los propietarios de ese complejo aseguran todo el edificio con todos sus pisos, muros, acabados e instalaciones, ya no tienes que irte de uno por uno.
pero tienes que asegurarlo todo, porque si no coincide tu suma asegurada con el valor de ese edificio, sus acabados y sus instalaciones, entonces vas a tener un problema de proporcionalidad al momento de la indemnización. Entonces son muchos detalles que por eso les insistía, hay que saber qué contra qué y por cuánto. Y en ese qué contra qué por cuánto, así algo súper básico que yo quiero asegurar y además hablarle a todos mis vecinos para que aseguremos el edificio, para que no nos vuelva a suceder de perder completamente departamento y edificio y todo. ¿Qué busco en esa póliza? O sea, cuando voy por esa póliza, ¿qué busco? Así muy sencillo. Ok, ¿qué vas a identificar? Tus 5 que se convierten en 10 y son 4. Exactamente. ¿Qué vas a buscar? ¿Qué queremos asegurar? Ese es un edificio, lo vas a describir de tantos pisos, de tantos niveles, ¿qué tipo de estructura? Pues es metálica, es de mampostería. Vas a hacer una descripción general que permite identificar a la aseguradora el riesgo. Y, además, que es muy importante, tienes que cuantificar cuánto costaría reponer ese edificio en caso de un siniestro. Ahí va la parte interesante. Ahí esa palabrita, reponer, reposición, valor de reposición, son muy pero muy importantes que ahorita aprovechemos y las ubiquen muy bien todos, porque es el coco de las pólizas. Exacto. El 95% de las pólizas tienen una falla en la suma asegurada, por no decirte hasta más. Les falla el establecimiento de suma asegurada, o cuando hablamos de pólizas a primer riesgo, les falla el valor declarado. ¿Qué significa? Tu edificio tiene que costar lo mismo que tu suma asegurada a valor de reposición si tienes esa cobertura, y es suficiente para que en caso de que se destruya, la compañía te lo indemnice como si estuviera nuevo. O sea, no a valor de una de lo que ponen en las escrituras o de lo que hace ¿cómo se llama? O en el activo fijo, está depreciado. Vas a sacar el valor de una catastral, el valor catastral. El cuate a checarlo, ¿cómo se llama este cuate? Se me fue el nombre. Bueno, el evaluador. Sí. El evaluador no es cotizar, no a eso. Tienes que cotizar a lo que vale realmente por metro cuadrado o por lo que vale, no lo que lo evaluó alguien, porque normalmente el seguro te va a querer pagar de acuerdo al valor de lo que vale. Digamos, en los coches se pone el libro azul. Tú dices, mi coche vale 10 pesos y el seguro llega y dice, no, aquí el librito azul vale 4. Correcto. En los seguros de casas y eso, ¿sucede lo mismo? ¿O tú le pones la cantidad y dices, me vas a pagar 10? No importa lo que suceda. O llegan y dicen, no, aquí la evaluación de mi libro azul de edificios dice que tu propiedad vale 4. Voy a hacer, tomando en cuenta el ejemplo que hiciste de los coches, sí, que es muy común para la mayoría de las personas. En los automóviles existen 2 tipos de sumas aseguradas. La que le llaman a valor factura, sí, y la que le llaman valor comercial. Que el valor comercial te lo cubren a partir de unas guías que existen de valores de automóviles, que te dice un máximo a la venta, un mínimo a la compra. Entonces, entre el valor factura y el valor comercial hay una diferencia que se finca por virtud del tiempo que tiene el vehículo, sí, de la antigüedad. Valor factura lo vamos a equiparar al valor de reposición en los edificios. Tú aseguras algo que aunque esté usado te lo van a pagar como nuevo, pero tienes que pagar prima por una suma asegurada de algo que sería nuevo. No lo que te costó a ti hace 10 años hacer un edificio, no es ese el valor al que lo vas a asegurar, sino lo vas a asegurar cuánto cuesta hacerlo ahorita. En ese caso en edificios sí lo puedes cotizar, sí lo puedes, o sea, por el ejemplo sería, si a mí me costó 10 pesos mi casa, ¿sí? Me costó 10 pesos mi casa, ¿la puedo asegurar por 15? Si te costó 10 pesos hace 10 años, pero tu casa, hacerla nueva hoy en día, cuesta 15, tú la vas a asegurar por 15. ¿Pero la puedo asegurar por lo que yo quiera o cómo calculo que vale 15? ¿Quién lo determina? Okay. ¿Quién determina que hoy vale 15 reponer mi casa? Hay unos valores paramétricos que son muy, muy efectivos al momento de tomar decisiones de por cuánta suma asegurada vas a contratar, sí, una póliza. ¿Qué significa un valor paramétrico? Es el valor por metro cuadrado que tiene una construcción atendiendo a su tipo constructivo. Hablamos de bodegas, de naves industriales, de almacenes, de casas de acabados
de acabados de tipo económico, acabado medio, acabado de lujo, y cada uno de esos acabados e instalaciones hacen que tu metro cuadrado se incremente. Es importante que yo mencione de qué acabados tengo en mi departamento, en mi casa, cuando contrato una póliza. Es importante que por lo menos tú ubiques cuál es el valor paramétrico de tu obra con sus acabados y sus instalaciones. ¿Por qué? Porque al agente de seguros tú le vas a pedir la suma asegurada, él no te la va a calcular, tú le vas a decir, quiero una póliza con esta cobertura y con esta suma asegurada. ¿De dónde tú partas para tener ese valor? Eso es responsabilidad tuya. Si yo lo pido por más, da lo mismo, eso lo estoy asegurando, sin importar, aunque yo no tenga nada, lo tenga vacío, si yo le pongo que vale 200 millones, lógico, voy a pagar mucho más por la prima, por la hermana, por la pariente, por la tía, voy a pagar mucho más por ella, correcto, pero me estoy asegurando por mucho más, no importa que yo pueda comprobar que eso lo valía mi departamento en un momento dado, o sea, estoy en lo... Aquí por eso viene el valor de las auditorías de las pólizas. Ya apagaron las luces, ¿eh? Okay. El valor de la auditoría de póliza, ¿para qué es importante? Para que tú no compres cobertura de más ni de menos, que tú sepas que tienes las coberturas, las sumas aseguradas y los términos y condiciones que necesitas. Es como querer hacerte un traje e ir a comprar 15 metros de tela cuando tú para tu traje... No, para mi traje necesitamos buena cantidad de tela, no. 2 o 3 metros, entonces lo que compres de más no te va a servir, pero sí pagaste por ello. Pero sí me va a servir, si me lo pagan, voy a ganarme una buena lana. No, porque en materia de seguros no puedes tú asegurar por más para recibir la suma asegurada que valga más que el bien dañado. Siempre vas a tener como límite el valor del bien o tu suma asegurada, pero nunca vas a recibir más del que sea menor. Ya vimos que es bastante complicado todo eso, pero entonces explícame. Pero también ya vimos que es muy cuadrado, muy claro. Es, si tú aseguraste por 10 millones y tienes todo correcto, y se cayó el edificio o lo tienes asegurado por 1 millón y se dañó, te voy a pagar. Entonces, ¿de dónde vienen tantos problemas? Tendría que ser muy sencillo acabar. ¿Para qué quiero a Gallup si de todas maneras es muy sencillo? El seguro dice, yo te aseguré por 1 millón, te aseguré por 5, aquí está tu lana. Está. Y esto es lo que dice tu seguro y esto es. Entonces, ¿en dónde entra Gallup en ese sentido? Porque igual, si el seguro me está pagando lo correcto, como tú dijiste, lo que yo contraté, pues no le puedo sacar más, no le puedo pedir más, y supuestamente el seguro ya me está pagando otra vez lo correcto. ¿Dónde entra Gallup en este esquema, digamos, de... Aquí hay una parte muy interesante que la vamos a dividir en 2 partes. Número 1, los daños visibles y los daños no visibles. Los visibles, cualquiera los puede observar. No necesitas ser perito, ni ingeniero, ni arquitecto, nada. Cualquiera puede observar una grieta, una caída de un muro, una losa, un techo que está deformado. Eso se ve a simple vista. Pero los daños no visibles o los daños ocultos, esos necesitan experiencia para detectarlos. Y si no los detectas, no los cuantificas. Y si no los detectas, si no los cuantificas, no los reclamas. Y si no los reclamas, no te los indemnizan. O sea, el seguro, tú tienes que reclamar, tú tienes que ver lo que estás. Mandarías un perito, checarías y lo verías. Entonces, en ese caso, si ya lo mando un perito y veo, hay estos daños, le reclamo y ya asunto terminado. Vuelvo a no estar a Gallup, entonces. Es correcto. Lo que pasa es que, ¿cuál es la recomendación? Que te apoyes con expertos. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos la parte que el asegurado no tiene experiencia. Le ayudamos a detectar con nuestra expertise, con nuestros equipos técnicos y nuestra tecnología. Le apoyamos para identificar los daños ocultos o no visibles, porque los edificios después del terremoto tienen muchos daños en sus estructuras, pero si el asegurado, porque tiene plafones, porque tiene tabla roca, porque tiene cubiertos los muros con otros acabados, no los detecta, no los va a reclamar, pero el daño ahí está. Claro. Pero también es muy seguido lo que sucede con tanto en coche médico como en otros daños a empresas y todo, que el seguro busca, o sea, no te va a tratar de amolar el seguro, pero tampoco te va a tratar de ayudar a decirte, te faltó esto o te faltó el otro. O sea, va a buscar la manera y ustedes, creo, por casos que he sabido, le vas a buscar ayudar al cliente a decir, ve, no nada más en caso de un terremoto, digo que es ahorita muy de moda, porque además el 10 de diciembre viene, ahorita nos platicas de esa fecha, que es una fecha importante, pero hay muchos casos en que tú reclamas algo y podrías haber reclamado más,
y no sabías y nadie te dijo. Esas es a donde entran. Digo, hablando de empresas que pueden haber sufrido robo, incendio, inundación, muchos otros desastres o muchos otros problemas. Y que te quedas en eso cuando supuestamente, normalmente, ¿quién te tendría que asesorar o checarlo? Ok. Nos regresamos un minuto atrás. Ya detectaste los daños que no se ven. Sí. Ahora vamos a cuantificarlos y reclamarlos. Sí. Aquello que tú no determines, no cuantifiques, sino reclames, no te lo va a pagar la compañía. No porque no quiera, simplemente porque tu inexperiencia te va a impedir que logres recuperar. Qué diplomático te estás haciendo hoy, ¿eh? Está bien, sigue. La pérdida total. O sea, no perdamos de vista que somos dos partes, aseguradora y asegurado, y cada quien va a defender sus intereses. Claro. La aseguradora no es tu amiga, pero tampoco es tu enemiga. Simplemente es una parte que te quiere dar un servicio, pero te lo va a dar a partir de la forma en que tú expongas tus intereses. Sí. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Identificar los daños, cuantificarlos correctamente, reclamarlos correctamente. Asesorarte con alguien que te ayude a encontrar eso. Con alguien que te ayude a identificar aquellos costos que están asegurados, porque tú por inexperiencia puede que tú identifiques un daño, lo cuantifiques tú solito, Isaac, pero no llegues al punto de exigir y reclamar todos aquellos costos y gastos necesarios que sí están amparados por la póliza. Entonces, si no lo haces correctamente, te aseguro que vas a tener al final una mala experiencia como usuario de los seguros. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar, que como usuario de los seguros tú tengas una buena experiencia en la contratación y en la reclamación, porque si ya confías en ese instrumento, lo mejor es que te vaya bien al momento que lo necesites y que esto crezca, porque no hay mejor aliado que un seguro en caso de un siniestro. Y conste que no tengo compañía de seguros, ni soy agente de seguros, pero he visto cómo las empresas después de los siniestros salen adelante gracias a tener una cobertura, a tener una póliza de seguro. Hemos visto indemnizaciones realmente extraordinarias que pudieron haber sido la diferencia entre que una empresa con 100, 200, 500 empleados sobreviviera o se hubiera hundido. Okay. Entonces, antes de reclamar, acudimos a ustedes para que nos asesoren. O antes de que suceda algo, acudimos a ustedes para que nos auditen una póliza. ¿Y por qué hacerlo? Porque la experiencia tuya no está en esa parte de los seguros. Tú a lo mejor eres dentista, a lo mejor eres ingeniera, a lo mejor eres doctora, pero no eres experta ni en seguros ni en reclamaciones de ellos. Y esa inexperiencia te va a llevar casi, seguramente, a tener omisiones, a hacer las cosas de manera ineficiente, y no perdamos de vista que cuando algo es ¿No tendría que ayudarte la compañía, tu asegurador en eso? Pregunto, en la compañía de seguros que te vendió, no la compañía, acordemos que está la compañía, luego está el agente de seguros. ¿El agente de seguros no tendría que ayudarte o queda, y si quieres lo platicamos después del corte, porque el agente de seguros, a mi punto de vista, para mí tendría que ayudar a su cliente, ayudarte a que hagas la reclamación correctamente, pero también tiene que quedar bien con la compañía de seguros en un momento dado. Entonces metemos a la gente en a quién tiene que ayudar o no tiene que ayudar a nadie, y es responsabilidad de cada persona, ¿sí? Y antes de que entremos en ese rollo, para que veamos de quién es la responsabilidad del agente de seguros y si algo tiene que ver con eso, si te deja la mujer porque se cayó el edificio o no, lo platicamos de regreso. Sí. ¿Eso te lo cubre? No. Digo, es un beneficio, pero No he encontrado ni una cobertura de esas. No he encontrado esas coberturas, pero sería interesante. Bien. Bueno, entonces vamos a un corte y regresamos.
Estamos aquí después de haber escuchado Sembrando Amor de Ocan. Como ven, ya lo estamos contratando para ser el locutor oficial aquí de Somos Live y de Diario Judío. Sabemos que Manuel además es nuestro gran colaborador. Y para los que se estén sorprendiendo diciendo qué magia hacen estos cuates, sí, cambió Sara por alguien diferente. Entró aquí María, sí, toda una experta Todos se también. preguntarán qué hago aquí, pues les platico. Yo soy PR Consultant en la agencia Lisette Weber. Somos especialistas en relaciones públicas y en comunicación. Y uno de nuestros clientes es Galvo, en donde el director general es aquí el licenciado Manuel Gallardo. Son especialistas en reclamación estratégica de seguros, como ya lo platicaron, con más de 20 años de experiencia. Y Manuel, me gustaría que nos platicaras. Diciembre es un mes súper importante para todos aquellos que sufrieron algún tipo de daño con el sismo o terremoto del 19 de septiembre del año pasado. Muchas veces se ven presionados por las aseguradoras a recibir una indemnización que realmente no es la justa, no es lo que les corresponde. Platícanos. Mira, María, efectivamente no perdamos de vista que las aseguradoras generan reservas para cubrir las indemnizaciones derivadas de siniestros amparados. Esas reservas tienen que ellas compensarlas con la indemnización o eliminarlas o de alguna forma quitar esas reservas para poder seguir operando con números positivos. ¿Cuál es el momento importante de cada año? El mes de diciembre, porque toda aseguradora busca limpiar sus reservas, buscan cubrir las pérdidas que están en proceso de indemnización, y el asegurado que reclamó daños del terremoto del año pasado y que no ha podido recuperarlos, se encuentra en una posición muy vulnerable, muy débil, porque entre el interés que tienen las aseguradoras por indemnizar y eliminar sus reservas y la necesidad que tiene el asegurado de recibir una indemnización y la incertidumbre que le generan tantos meses de no poder concluirlo, pone al asegurado en una posición muy vulnerable y lo hace que tome decisiones donde las indemnizaciones son muy inferiores a las que él necesita para recuperar su patrimonio o para reparar sus daños. Eso nosotros queremos puntualizarlo. No se desesperen. Aquel que no ha cerrado con su aseguradora su siniestro, que no ha recibido la indemnización, tiene 2 años para reclamar y los 2 años se vencen precisamente en septiembre del 2019. Puede perfectamente aquel que reclamó y que no ha logrado una indemnización porque no logra conciliar con la aseguradora las pérdidas, porque le están aplicando la póliza y le están excluyendo aquellos reforzamientos que hizo, aquellas mejoras o adaptaciones o adiciones que hizo a sus edificios, puede volver a plantearla. Y aquí es donde somos un gran aliado para todos aquellos que tienen la oportunidad aún de reclamar, replanteando su indemnización, replanteando su reclamación y logren recibir un pago justo, María. Es decir, o sea, hasta 2 años después todas las personas pueden reclamar, incluso si yo estoy afectada y ya reclamé, pero no estoy conforme con lo que me están ofreciendo, ¿puedo volver a reclamar? Aquí es bien importante, si tú ya reclamaste, firmaste un convenio y ya te pagaron, lo que tú puedes hacer es verificar si efectivamente recuperaste o reclamaste todos los daños, porque si se te quedaron daños en la estructura que no veías y después de una revisión apoyada con expertos logras identificar, Isaac, que tienes daños en ese edificio, tú puedes replantear y abrir nuevamente tu caso ante la aseguradora. O sea, no importa que ya te pagaron y que firmaste de finiquito. No importa que ya te pagaron, porque en ese pago que tú recibiste y en esos documentos que firmaste, se especifica qué daños te están indemnizando. Y aquellos que no reclamaste no te los indemnizaron. Por lo tanto, no puedes firmar un finiquito ni puedes darte por pagado de aquello que ni siquiera reclamaste. Claro. Entonces, eso es bien importante. ¿Y este proceso más o menos como cuánto dura? O sea, si yo ahorita inicio, digo, claro, dependerá de cada caso, pero así en promedio. Una determinación y cuantificación de una pérdida en la estructura de un edificio te va a llevar aproximadamente entre 3 y 4 meses, lo que significa que estamos muy a tiempo para que aquel que tiene dudas sobre los daños en su edificio o que después de que le indemnizaron empieza a encontrar daños y grietas importantes en la estructura que no había detectado, puede acudir con nosotros, podemos explorar ese edificio y sin compromiso
dar un dictamen preliminar de la viabilidad de reclamar esos daños que no estuvieron reclamados y no estuvieron indemnizados en la primera etapa. Ok, y por ejemplo, la asesoría, o sea, de primera instancia, si yo te estoy viendo, te estoy escuchando y tengo un caso así y me quiero acercar a ti, ¿cuánto me cuesta? La asesoría que nosotros brindamos al usuario cuando nos contacta es sin costo hasta el momento en que le damos una opinión de viabilidad. Nosotros nunca atendemos un caso que no consideremos que sea viable, que sea pertinente y del cual tengamos la certidumbre de que el asegurado va a recibir una indemnización. Entonces, analizar su caso no tiene ningún costo, pero nos permite darle una conclusión de ¿es viable o no es viable este caso que tú nos estás presentando? Una vez que le decimos que es viable y él toma la decisión de contratarnos, iniciaremos una operación de prestación de servicios, pero eso es en la segunda etapa de nuestra colaboración. Ok, y por ejemplo, si dices es viable, yo decido asesorarme contigo, ¿en ese momento te tengo que pagar algo? Porque recordemos que hay muchas familias o muchos empresarios que pues se quedan realmente sin recursos, entonces ¿me va a generar como un costo al momento? No, fíjate, no te va a generar un costo porque nosotros trabajamos básicamente a resultados. Si recibes una indemnización derivada de nuestra participación, nos pagas. Si no recibes nada, no nos debes nada, no nos pagas nada. Esa es una ventaja de nuestra firma, 20 años de experiencia y el respaldo de trabajar e ir creciendo nos permiten hacer ese tipo de tratos y negociaciones con los clientes. Como ven, María no quería venir porque no sabía qué preguntar, no sabía y ha resultado la mejor conductora. Ya le vamos a ofrecer contrato aquí de fijo, sabe más que cualquiera de nosotros. Oye, me llamó la atención varios detallitos dentro de la plática con María y de estas preguntas. Uno, vuelvo a lo mismo, ¿por qué en un momento dado tendría yo que sentirme presionado por la compañía de seguros para aceptar un finiquito o aceptar un pago? Y sin importar, de todas maneras puedo reclamar después lo que no haya visto, pero de lo primero, ¿por qué me tengo que sentir presionado? ¿O por qué la compañía me tiene que presionar a aceptar algo menor si está muy estipulado cuánto me tendría que pagar? Mira, no es que la compañía ejerza una presión, simplemente la compañía en estas fechas se acerca contigo porque lo que quiere es tratar de cerrar ya ese siniestro. ¿Pagarte menos? No pagarte menos, pagarte lo que te corresponde de acuerdo a tu reclamación. Y entonces, si te va a pagar lo que te corresponde, entonces... El problema es que tu reclamación, si tiene deficiencias, las vas a resentir en el monto de la indemnización. Claro. Entonces la compañía lo que quiere es indemnizarte lo que te corresponde a partir de una reclamación que tú presentas. ¿Cuál es el problema para ti? Que hayas presentado una reclamación mal estructurada y entonces, ¿qué pasa? Te recomendamos que pidas una segunda opinión porque puede haber algunos daños y algunos costos que no estás considerando. Claro. Y eso te permite entonces acceder a una indemnización superior. Perfecto. Por poner un caso fuera de lo construir, y tú sabes de ese caso, no tiene que haber, no era mayor cosa, no, ni siquiera habría mucho que reclamar porque no hay en ese sentido ni siquiera dinero. A lo mejor podremos reclamar daños mentales que nos provocaron, pero ponerte un ejemplo de cómo puede ser manipulado o algunas cosas. Un accidente, es más, fue aquí a una cuadra donde estamos, aquí fue en el accidente, una persona que conocemos le pegó, literalmente que pegó. Al comentarle, le dice, ¿qué pasó? Pues le pegué al otro coche. No, pero yo creo que usted, el ajustador comentó y dijo, yo creo que no fue culpa de usted, yo creo que el otro se le cerró. Sí, entonces, al momento de llenar la declaración, la persona llenó y puso, le pegué porque el otro se me cerró. Con un golpe que podría haber sido realmente valuado en 1,000 pesos a la otra persona y 0 pesos al que golpeó. Y podría haber acabado en 16 segundos todo el asunto, como nos comentaron. En el momento de haber mal asesorado al cliente o a la persona o haberle medio inducido, el caso se volvió un caso que empezó a las 7 de la noche, acabó en el corralón, acabó mal asesorado. No quiero hablar de la compañía de seguros porque no es el momento. Algún día, pero la compañía de seguros lo que dice es, nosotros actuamos de acuerdo a la declaración, pero el golpe se pudo haber terminado mucho más fácil porque el ajustador, a mi punto de vista, a lo mejor tendría que haber dicho, le pegaste esto, ni siquiera haber comentado, y se volvió un caso de delegación, cárcel, detención, corralón del coche. Sí, y empezó a las 7 de la noche y acabó a las 4 de la tarde del otro día. Al asegurado le acabó costando más porque tuvo que pagarle
Aquí no se paga ninguna gratificación, eso no se pagó. Pues tuvo que pagar corralón, tuvo que pagar grúa, tuvo que pagar N cantidad de cosas que hubiera sido muy sencillo. ¿Qué opinas o cómo son esos casos? Porque de repente es esa mala asesoría hasta del propio ajustador. O como nos dijo en esta ocasión el ajustador, yo no vengo a asesorar, yo vengo a ajustar. Eso que tú acabas de mencionar y después, no, para que no se nos olvide, vamos a hablar de la participación del agente de seguros porque tiene que ver también con este punto. Eso que tú mencionaste, Isaac, de me dijeron que dijera y yo declaré, varié mi declaración. La recomendación así muy enfática y muy especial que les hago a todos los que nos escuchan es: nunca declaren falsamente, nunca declaren incorrectamente los hechos. Bueno, aquí no hubo una declaración falsa, fue una declaración medio... no sabías. Correcto, al final declaraste algo que no era con apego a la realidad, infundido, influenciado por un comentario probablemente de un ajustador. Sí. No perdamos de vista que las compañías su interés es indemnizar conforme a lo que se comprometen, pero también tienen personas que a veces pues pudieran tener involuntariamente alguna mala práctica, alguna mala recomendación. Según nos dijeron hasta los propios policías, hay ajustadores, corrígeme si no es lo que tú sabes, que reciben un bono especial entre menos pagan en cuestión de coches, en cuestión de varias cosas. Que las compañías de seguros a sus ajustadores les dan un bono especial entre menos tengan que pagar. No deja de ser un negocio, un seguro, y si tienen que pagar menos, pues ya sobre una lana. Y si pueden contar legalmente la vuelta para pagar menos, podría ser se vuelve mejor negocio. ¿Existe, no existe? En tu experiencia, ¿existe esa parte de... A ver cómo le doy la vuelta para... No me ha tocado un solo caso en estos 20 años donde yo pueda así abiertamente decirte sí existe esa mala práctica. No me toca, no me ha tocado personalmente esa experiencia. Yo estoy convencido que las compañías no fomentan ese tipo de prácticas en contra del asegurado. Si bien es cierto que van a buscar siempre resolver el problema en la mejor forma posible, no hay que perder de vista que tú tienes derechos y si los ejercitas correctamente te los tienen que respetar porque acostumbran respetarlos. El problema va a ser siempre de la inexperiencia que tú tengas, de las omisiones en las que tú incurras, de la simulación que tú presentes en las circunstancias de la ocurrencia del siniestro. Y eso es lo más grave, que si tú dices algo que no es, la compañía entonces ya tiene un pretexto contractual adecuado para pagarte menos o simplemente no pagarte. Claro. Entonces debes evitar conducirte con simulaciones, con engaño. Siempre condúcete con transparencia, es el mejor aliado tuyo. Y no le hagas caso a tu vecino, a tu primo, que te digan, tú di que venías de izquierda a derecha, tú di que venías en el volante, pero resulta que venía el otro. Evita eso, porque para las compañías con la experiencia que tienen es muy fácil detectar esas mentiras. Y cuando las detectan, entonces tú incurres en una causal establecida en la póliza que le permite a la compañía o que la faculta para ya no pagarte o pagarte menos. Ahora, ¿dónde entra el agente de seguros? ¿Cuál es la función del agente de seguros? Porque además queda en un papel, y ahí tú también juegas un papel importante. ¿Dónde queda el agente de seguros? Porque algunos te verán como enemigo, otros como amigo, pero uno como cliente. ¿Cuál es el papel del agente de seguros en todo este rol una vez que sucede un siniestro? Ok. Tu agente de seguros es tu aliado al momento de contratar la póliza y al momento de que sale al mercado a buscar las mejores coberturas y las mejores cuotas para ti. Él es un gran aliado al momento de que adquieres o contratas una póliza. Pero ¿qué ocurre en el siniestro? La experiencia para reclamar no es la misma que para vender. Entonces el asegurado se apoya en su agente de seguros como si su agente de seguros fuera un todólogo en la contratación y un todólogo en la reclamación. Para eso existen especialistas, esa es la necesidad que nosotros cubrimos como especialistas en el momento preciso del siniestro. ¿Qué hacemos? Hay que hacer equipo con los agentes de seguros. Hay muchos agentes de seguros muy preparados, muy capacitados, que trabajan en pro del asegurado, pero no perdamos de vista que están en el medio entre la aseguradora y el asegurado. Y tampoco los podemos orillar a que se peleen con la aseguradora por ti. Lo más correcto del agente de seguros
es que te oriente en aquello que tú no debes hacer. A llenar los papeles te puede ayudar. Te debe ayudar, o sea. Te puede orientar para explicarte los derechos mínimos, los derechos básicos que tú como asegurado tienes. Pero yo te digo algo, si tú tienes un siniestro relevante y tu agente de seguros no es un experto en reclamaciones, vas a cometer el error tú solito si te apoyas en él a sabiendas que no es experto en esa materia y que hay otros expertos. Claro. Entonces, es una responsabilidad tuya y no vas a poder exigirle a tu agente de seguros más allá, más expertise que aquella que la que él tiene y que los cursos que le ha dado la aseguradora le resultan suficientes. Toda la capacitación que un agente de seguros recibe es para la venta. Entonces, no vas a encontrarte que un agente, un broker, reciba capacitación para reclamar. Lo que estamos haciendo nosotros como firma es dar cursos, talleres y conferencias para que los agentes de seguros conozcan de los procedimientos en casos de siniestro y puedan ser un aliado más efectivo del asegurado al que representan. Entonces, esa tendencia hoy apenas la estamos generando nosotros porque estamos compartiendo en este año venidero 20 años de experiencia para los agentes de seguros para que puedan ser un mejor aliado de sus clientes asegurados. Perfecto. María, ¿quieres preguntar? ¿Dónde te podemos encontrar? O sea, ¿solo trabajas aquí en la Ciudad de México? Tenemos clientes en 27 estados de la República. Por ser de naturaleza aleatoria y no encontramos una ubicación específica en la ocurrencia del siniestro, nosotros trabajamos en todo el país y asesoramos a cualquier cliente en cualquier parte de la República Mexicana. Nuestras oficinas corporativas están en Culiacán, Sinaloa, y tenemos oficinas aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México, pero atendemos casos de todo el país. Bien, pero dentro de eso mismo, ¿qué casos? Porque seguramente hay gastos médicos, hay lo que estamos hablando, siniestros, hay el accidente de esta persona que sufrió, te podría haber llamado a decir, oye, me están haciendo esto. Hay línea para hablarte a cualquier momento. ¿Qué sucede? Porque además los siniestros no suceden, o sea, no son horarios de oficina. O sea, no es en horario de oficina. A ver, déjame, bueno, espérate, no tiembles ahorita porque mi compañera que me ayuda no está ahorita. O sea, espérate a las 8 de la mañana. ¿Qué sucede en todos esos casos? Porque además es médico, o sea, platícanos, ¿en qué casos se puede? Porque más dijiste, un siniestro significativo. Para mí puede ser significativo de 10 pesos, si le dieron un rayoncito a mi coche, hablando de coche, o si me enfermé y tuve que ir a una emergencia al hospital y el doctor y el seguro me dijo, yo solo te pago radiografías de 300 pesos y no de 1000, ¿sí? O puede ser significativo si me cayó el edificio. ¿Qué es significativo? Significativo es aquel que es importante para ti. No tiene que ver con la cuantía. Para ti, un gasto médico, una cirugía de 200,000 pesos es tan significativa como una cirugía de 1,000,000 de pesos para otra persona. O de 10,000 pesos o de 5,000. No está en función de la cuantía, sino en cuestión de la importancia que reviste para ti la atención correcta y la indemnización correcta de ese siniestro. Nosotros atendemos los siniestros de incendio, de terremoto, de huracán, de inundación, todo lo que tiene que ver con fenómenos hidrometeorológicos, gastos médicos, automóviles, aviones, barcos. Aviones también. Conozco unos que están vendiendo un avión, ¿lo asegurarías? Todos los aviones son asegurables, siempre y cuando cumplan con la normatividad. Está bien, digo, vale la pena asegurarlo mientras se vende, ¿no? Está bien. Totalmente. Entonces, todo tipo de coberturas, todo tipo de necesidades de aseguramiento, nosotros somos expertos en reclamación. Inclusive hay una que es muy compleja y se les dificulta a los asegurados, es la reclamación de pérdidas consecuenciales. Pérdidas consecuenciales es una de las coberturas que más dolor de cabeza le generan tanto a los asegurados como a los agentes de seguro. O sea, lo que hablábamos de si me deja la esposa, eso es una consecuencia. Pues es una pérdida consecuencial que algunos dirán, bueno, pues no está tan consecuencial. Oye, no será tan grave la pérdida, pero está bien. Entonces, ese tipo de pérdidas son muy relevantes. Sí, ¿qué es una consecuencial? Es la pérdida que tú tienes por la paralización o el entorpecimiento del negocio
a partir de un O si se siniestro. me cayó el edificio o se dañó ¿me pagarían mi renta de algún lado? Ese es un tipo de pérdida consecuencial, la pérdida Ya de voy renta. aprendiendo, señores. De aquí a... Ya soy todo un experto. Bueno, si eres arrendador, No hay que lucirse ante María, o sea, si no... la pérdida consecuencial como arrendador es la pérdida de las rentas, Sí. pero la pérdida que tú tienes al dañarse tu casa como inquilino o como usuario, pues es un gasto extraordinario que te permite cubrir los gastos de renta de otro departamento o de otra casa similar. Hay varias modalidades de pérdidas consecuenciales, pero todas, el común denominador es que es una pérdida patrimonial que surge a partir de un daño físico en las cosas aseguradas y que te implica tener que gastar o dejar de ganar algo. Perfecto. Tenemos los casos, tenemos un pequeño corte, pero vamos a hacer 5 minutos después nada más para casos concretos que ya no entramos. Vamos a entrar directo a casos concretos, por lo menos 5 o 10 minutos. ¿Te parece? Después, para que la gente se oriente y diga, ya sin preguntas, bueno, preguntas muy claras, y lo dejamos ahí. Ya nos habló de los agentes, ya nos habló, María ya te puso claramente todo lo que hay que hacer, y vamos a dejar ahorita que María siga también, porque fue un placer tenerla acá. Gracias. Y a los que están preguntando si tiene novio, a ver, María, aquí ninguna chica guapa se va sin... Ese no es tema de ahorita. De ahorita. De ahorita, gracias. Dentro de 5 minutos continuamos con esa pregunta. Forget about it all. Let's dance to the rhythm of the life. We'll answer the call. The path of our innocence lies there. Let's leave it behind. Return to the place we all came from. The change is not far. We'll carry it all on our shoulders. Key to our freedom is right here. Key to our freedom is right here. Key to our freedom is within us. Forget about it all. Let's dance to the rhythm of the moonlight. Let's go of the past. The present awaits to recharge us. Let's leave it behind. Return to the place we all came from. The future is new. The path of our happiness lies there. Key to our freedom is right here. Key to our freedom is right here. Key to our freedom is within us. Forget about it all. Let's dance to the rhythm of the light. We'll answer the call.
Estamos de regreso después de haber escuchado Llave de Libertad de Ocan. Creo que ya aprendí a mencionar las canciones que estamos escuchando. Nosotros no hemos aprendido mucho de seguros porque somos medio, pero ya aprendimos unas cuantas cosas de seguro, ya sabemos casi si María tiene novio, pero Manuel ya sabe perfectamente decir las canciones. Muy bien. ¿Qué tal, Manuel? Pues bueno, ya estamos de regreso y Manuel nos estaba platicando. ¿Algún caso en específico que haya sufrido alguna pérdida o algo que nos quieras compartir? Ejemplos para que la gente se inspire. A mí me ha pasado. Claro. ¿Sabes cuál es el caso más representativo que sí me interesaría compartirles? Y muy brevemente es, nos contactaron hace aproximadamente 3 meses unos empresarios, precisamente de la comunidad judía, y habían recibido una indemnización de su aseguradora y no estaban conformes con ella. Nos contratan, entra nuestro equipo técnico, revisamos el edificio, es un edificio de 15 pisos, y detectamos muchísimos daños en la estructura, Isaac. Esos daños no habían sido reclamados. Y entonces, ¿qué surge? La oportunidad de plantear una nueva reclamación, aunque ya habían tenido una indemnización por daños que ellos habían identificado visiblemente, y nos da la oportunidad de apoyar a ese grupo empresarial para que pueda restaurar su edificio una vez que reciba la indemnización de la aseguradora por esos daños estructurales. Y como ese, hay muchos casos que no han logrado detectar aquellos daños no visibles u ocultos, y que los invitamos a que sean revisados para que no se queden con una afectación y pierdan la oportunidad de reclamar y recibir una indemnización precisamente por esos daños asegurados. Oye, en gastos médicos, ¿tienes algún caso, alguna cosa? Digo, ya vimos tu cara, quiere decir que algunos que otros. Digo, normalmente sales del hospital o de la de esa, a veces contento porque salió el paciente, a veces hasta triste, y lo primero que antes de salir, no importa qué haya sucedido, es, nos debe, firme. Oiga, pero es que tengo seguro. Ah, el seguro, Bueno, ¿algún caso de gastos médicos? Mira, tenemos muchos casos de gastos médicos porque son más comunes de lo que te imaginas. ¿Qué es lo primero que buscamos? Respaldar al asegurado, al familiar que está inquieto, que está en un momento muy importante de su etapa de la vida, por una enfermedad, por un accidente, por un padecimiento. Y lo primero que tratamos es de encauzarlo correctamente durante su proceso de reclamación de gastos médicos, ya sea de pago directo o de reembolso. Eso es lo primero que tratamos de hacer, de tranquilizarlo y decirle, tú tienes derecho a esto. Oye, es cierto, perdón, es que te interrumpí, es cierto que dijiste eso, que es mejor aceptar, o sea, para que si te pagan al momento te van a pagar menos que si es por reembolso. Porque muchos te dicen, no, acepta lo que te paguen de una vez, porque si lo haces por reembolso te van a, pues diga, no lo aceptas de una vez, mejor que lo hagas por reembolso, porque por reembolso podemos pelear y pagarte más. No, hay dos cosas. Cuando es pago directo de la aseguradora a los hospitales y a los médicos, tú no tienes que desembolsar nada. Sí. Y vas a poder resolver tu padecimiento o enfermedad a partir del pago que la compañía hace de manera directa a sus proveedores. Cuando es por reembolso, tendrás que contar con recursos, erogarlos y después pedir el reembolso. Esa es una opción que nosotros no recomendamos si no es estrictamente necesario, porque muchas veces no tienes el recurso, la liquidez en ese momento, y tienes que tomar decisiones muy rápidas cuando hay una enfermedad o un padecimiento. Entonces, siempre recomendamos que cuando puedan, den los avisos de siniestro oportunamente y canalicen sus reclamaciones a través de las redes de la aseguradora, redes de médicos, redes de hospitales, para que no tengas que gastar, porque esa es una de las ventajas de tener una póliza de gastos médicos mayores. Y dime, ¿nos ibas a platicar algún caso, digo, fuera de lo general que fue, algún caso, así como tuviste con lo del siniestro del terremoto, algún caso de gastos médicos que nos puedes referir, lógico, sin nombres ni nada, que hayas ayudado como Galvo? Mira, creo que he tenido la oportunidad, porque cuando estás ayudando a personas, a familias en ese tránsito, durante esas enfermedades, durante esas hospitalizaciones, creo que tienes la oportunidad de acercarte y hacer amigos, además de poder compartirles la experiencia. Tenemos un caso hoy en día muy importante donde, fíjate, tú tienes una póliza de gastos médicos, sí, y alguien te dice, yo te vendo una que está mejor y más barata. Cambias de compañía, entras con una nueva
y no tienes cuidado de que se respete tu antigüedad. Claro. Empiezas con la nueva vigencia y te surge un padecimiento catastrófico que Sí. te hace que tengas que gastar hoy en día casi 30 millones de pesos. Ese es el monto de esa reclamación. ¿Qué pasa durante el proceso de apoyo al asegurado? Su inquietud primera era, ¿y qué tal si me acabo mis 30 millones que tengo de suma asegurada y ya no me alcanzan? Y yo tenía una póliza que dejé que tenía una suma ilimitada. Como que era su principal preocupación y era lo que más se lamentaba. Claro. ¿Qué hicimos cuando nos contrata? Tuvimos la oportunidad de reactivar la póliza anterior, porque estábamos dentro de los periodos para reactivarla. Se reactiva y ¿qué ocurre? Hoy en día tenemos la oportunidad de que los 30 millones de suma asegurada de la póliza con la que estamos ahorita operando el padecimiento se van a agotar probablemente, pero vamos a poder hacer y echar mano de la póliza que tenía antes y que logró reactivarse y logró darse continuidad a los mismos términos y condiciones. Pero eso, si en 15 días el asegurado no se hubiera acercado con nosotros, habría perdido ese derecho. Bueno, dio la casualidad de que además le sucedió en ese momento. Le sucedió en ese momento, alguien por ahí en la comunidad le comentó de nuestros servicios y atinadamente nos consulta, Sí, analizamos si no su hubiera dicho, caso ya está vencida. Sí. y logramos hacer la reactivación, pero por 15 días más que se hubiera tardado este asegurado en tomar decisiones, no tendríamos una segunda póliza como opción. ¿Puedes tener eso. 2 pólizas médicas? Porque Sí. luego te dicen, sí puedes. Sí, se puede tener 2 o 3 o 4, las que tú quieras. No hay restricción en pólizas de gastos médicos, solamente que cuando tienes un siniestro, les tienes que avisar a las demás que tienes una póliza. Y decidir tú con cuál quieres ir, o tienen que decidir, entre ellas negociar. Porque de repente es... Igual sucede en los coches, todo. Negocian las aseguradoras. Cuando negocian las aseguradoras, ¿es en tu bien, en tu contra? ¿O cómo funciona? Porque cuando oyes ese término, y creo que más de uno tendrá esa duda, dice, cuando te dicen, van a negociar entre las aseguradoras, te quedas diciendo, o sea, negocia uno entre el otro, el único amolado voy a ser yo, entonces. Aquí es muy importante que tú ejercites correctamente tus derechos. Tú tienes cuantas aseguradoras hayas contratado, Sí. y todas te van a responder en los mismos términos y condiciones. Lo que hacen es compartirse el pago, pero no se comparten la exigibilidad que tú le haces a cada una de ellas. Cada una es individual. Perfecto. Entonces, ejercita correctamente tus derechos y que ellas mañana o pasado se resuelvan cómo van a pagar lo que tú tienes derecho. Pero el derecho tuyo, tú hazlo, ejercítalo correctamente. Tu caso más complicado que hayas tenido, Manuel, o que sigas teniendo, así el caso que digas, o que más satisfacción te haya dado, así un caso que digas, hijos. Mira, en 20 años hemos tenido, yo creo que de todo tipo de siniestros, de los que te acabo de mencionar hace rato, en todos los ramos. Y la verdad es que nosotros tratamos siempre de apoyar al asegurado. Los casos que a mí más satisfacción de verdad me generan son los de gastos médicos, cuando logras que el paciente reciba una atención derivada de una póliza y la familia y todo el mundo quede satisfecho. Esa es una de las coberturas donde mucho énfasis ponemos para poder seguir avanzando y hacer sentir que somos primero personas y después prestadores de servicios. Y lo otro que yo siempre recomiendo, o donde siempre me genera mucha satisfacción, es cuando se daña un centro de trabajo, una fábrica, Sí. que tiene 100, 200, 500 empleados, y que la reactivación de esa fuente de empleo depende de la estrategia que utilicemos para cobrar a la aseguradora. Cuando lo logramos y vemos que esa empresa continúa, creo que eso es invaluable, Isaac. Ahora, igual que María se zafó y quiso darle la vuelta al tema del novio, que todavía vamos a ver si nos los contesta, también no nos contaste cuál ha sido así algún caso en específico que digas, hijos, no me digas con quién, pero o lo añoraste o querías matar al cliente en un momento dado porque no lo tenía bien las cosas y a fuerzas quería que se le resolviera. También los clientes somos bien tercos y bien desconocedores. ¿Algún caso así? Mira, un caso- que nos sirva de ejemplo para todo el mundo. Un caso que les puede servir de ejemplo es ¿qué ocurre cuando nos ha tocado 2 o 3 casos en estos años donde el asegurado empieza reclamando y altera la información, falsea la información, simula hechos, y después tenemos que andar haciendo las aclaraciones con la aseguradora para lograr rescatar esa indemnización? ¿Eso se puede? O sea, si yo ya dije algo, pero te cuento a ti la verdad,
puede... O hay porque alguien me forma de- aconsejó, como tú dijiste. Sí se puede definitivamente, pero batallas un poquito más en hacerle ver a la aseguradora que las cosas son correctas, que son adecuadas y que si bien es cierto en un momento o al origen del siniestro declaraste algo incorrectamente, inexactamente o hiciste alguna alteración de alguna información, te cuesta trabajo convencer a las compañías de seguros, pero al final tratan de entender. Por eso no es recomendable que hagan ese tipo de declaraciones. Por eso cuando tienen oportunidad, apóyense con expertos como nosotros, porque si lo haces solo, después tenemos que andar arreglando problemas que dejaste. Y un caso de tu comunidad es un caso muy importante para nosotros donde ofrecimos nuestro servicio, nos dijo, ¿sabes qué? Yo puedo solo, yo ya he tenido otros siniestros, lo empezó solo, se le complicó, contrató por ahí a un ajustador, contrató por ahí a un agente de seguros y al final la compañía le rechaza el pago. ¿Qué pasa? Logra contratarnos antes de que prescriba su reclamación. ¿Era médica? ¿Qué era? Es una reclamación de una fábrica, es una fábrica muy grande de tu comunidad. ¿Y qué pasa? Que logramos rescatar, pero hoy en día estamos en un juicio que es muy largo, muy costoso, por eso no les recomendamos que tengan que llegar hasta esa instancia. Eviten los juicios. Bueno, para evitar los juicios y regresando al principio para ya terminar, creo que las primeras recomendaciones serían: 1, antes de contratar, revisa lo que estás contratando y si te puedes asesorar con alguien, o sea, si es algo importante para ti, revísalo con alguien como Galvo para que te digan estás correcto. Primer punto. Es correcto. Segundo, antes de meter tu reclamación y apoyarte nada más en el agente de seguros, asesórate con alguien que sepa y que te diga, a ver, esto se puede, esto no, esto dice la póliza, esto deberías y esto hay que buscar esto más. Y tercero, meter la reclamación correctamente, ¿sí? Y viene fundamentada en todos los sentidos. O sea, digamos que serían pasos, si tus 10 pasos comprimidos en 3, Esos son. ¿sería en ese sentido? Esos son. ¿Aprendimos bien, María? ¿Qué tal, ¿Eh? No, y sin duda, pues yo creo que coincidirán conmigo en que en tema de seguros podríamos platicar horas y horas y horas. Seguramente las personas que nos están acompañando tendrán 1000 dudas. Quiero platicarles para los que se unieron después a la transmisión que el licenciado Gallardo es colaborador de Diario Judío. Ahí pueden leer consejos, casos, ejemplos que les van a servir de ayuda para todos aquellos que están pasando por una situación difícil. Y Manuel, ¿en dónde te pueden localizar las personas que están atravesando por un siniestro, que se identificaron con lo que les platicaste? Ojo, es para localizar a Manuel, no a María, por favor. Si quieren encontrar a María también, eso ya será. Ella va a evaluar el por qué, el cómo y el todo, pero el chiste es para la parte de seguros, por favor. Mira, nos pueden encontrar en nuestra página www.galvo.com, Galvo con doble L, porque muchas veces no le ponen la doble L. Y la B es una G-A-L-L-B o grande, o sea, B grande.com. Teléfono. Es el 01800 50 91 985 y nos pueden escribir a nuestro correo info@galvo.com y todas las dudas que nos llegan, todos los comentarios que nos llegan, les podemos garantizar que van a ser contestados. Vamos a hacer un correo en Diario Judío, si no me equivoco es mgallardo@diariojudío.com. Al que quiera también se canaliza hacia allá y lógicamente con todos los artículos, como dijo María, en Diario Judío, que están bastante interesantes, uno más o menos cada 15 días, así que no se los pierdan porque son de gran colaborador. Además participa en muchos programas. Nada más para concluir, y ya que no los mencionamos y todo, con Galvo también pueden ver varias cosas con una fundación muy interesante que tiene para prótesis. Sí, la Fundación Marcoptic. Pues platícales tú, Manuel. Rápidamente, platícanos. Si conoces a alguien que necesita una mano, un brazo, izquierdo o derecho, acércate con nosotros. Nosotros estamos donando, estamos diseñando, fabricando y donando prótesis mecánicas y prótesis robóticas en una segunda fase. Ahorita el programa está muy fuerte en lo que son prótesis mecánicas y en colchones vibratorios para pacientes postrados. El paciente postrado que está en cama, le salen úlceras o le salen escaras en toda su espalda, en toda su parte, en omóplatos, codos, talones, y ese colchón evita que salgan esas escaras y mejora aquellas que ya salieron. Entonces, son de los proyectos que Galvo, como empresa socialmente responsable, viene impulsando y que ahorita que me escuchas y que estás viéndonos y escuchándonos, corre la voz de que estamos haciendo eso
y de que lo que necesiten de nuestros dispositivos con todo gusto vamos a poder compartirlos. Pues amigos, hasta aquí los dejamos. Si tienen, como dijimos, dudas, comentarios, escríbanle a Manuel y seguramente y rápidamente les estarán respondiendo. Ya saben que no pueden preguntar, ¿verdad, María? Lo demás, y por favor, hagan caso a lo que es Fundación Marcoptic y Galvo. Muchas gracias por la invitación, gracias. Isaac. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Isaac. En el desierto de Negev hay un kibutz que fue hogar de uno de los fundadores de Israel. Hola, yo soy Daniel y estamos en Sde Boker. ¿Saben quién vivió aquí? ¡David Ben-Gurion! Vénganse, vamos a ver su casa. Aquí está la sala. ¡Wow! El primer ministro vino a vivir hacia el desierto. ¡Qué locura! The children speak Hebrew. Leo, Babo, תראה, יקם ערים. Here in Sejera, no one is idle and no one benefits from the work of others. All members work and enjoy the fruit of their combined labor. Ben-Gurion aprendió a pararse de cabeza a los 60 años. La edad del abuelo Meir. Voy a intentar yo también. Shalom, shalom. Forget about it all. Let's dance to the rhythm of the life. We'll answer the call. The path of our innocence lies there. Let's leave it behind. Return to the place we all came from. The change is not far. We'll carry it all on our shoulders. The key to our freedom is right. The key to our freedom is right. The key to our freedom is within us. Forget about it all. Let's dance to the rhythm of the moonlight. Let's go of the past. The present awaits to recharge us. Let's leave it behind. Return to the place we all came from. The future is near. The path of our happiness lies there. Key to our freedom is right. Key to our freedom is right. Key to our freedom is here within us.
get louder at all. Let's dance to the rhythm of the light.